la deuda de Colombia pasó de unos 203 billones de pesos a 1.180 billones de pesos. ¿Qué hacen los gobiernos con todo el volumen de deuda que toman para el país? Hola, bienvenido y bienvenida a Sectorial. Aquí transformamos la información que produce el entorno en una serie de estudios bastante prácticos que te ayudarán a crecer las ventas porque te mostramos dónde están las oportunidades y también a disminuir o no materializar costos porque te mostramos dónde están las alertas del entorno. Yo soy Alejandro Escobar Correa, trabajo en la gerencia estratégica de Sectorial y en este capítulo quiero que hablemos y entendamos qué hacen los gobiernos con todo el volumen de deuda que toman para el país. Miren, estamos viendo que en los últimos 9 años la deuda de Colombia pasó de unos 203 billones de pesos a 1.180 billones de pesos. Eso es como un incremento de unos 970 billones y eso anualmente hace un aumento del 53%. Entonces, ¿para dónde se fue todo ese dinero? Ese aumento anual del 53% en los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro. Bien, a ver, recientemente se han generado muchas críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro por el nivel de endeudamiento que está tomando. Yo me uno a esas críticas, sin embargo, este no es el gobierno que más ha incrementado los niveles de deuda del país. ¿De qué estamos hablando? Si uno mira octubre del 2025, la deuda de nuestro país, tanto externa como interna, llegó a los 1.180 billones de pesos. Este gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro, recibe un país endeudado en 872 billones. Quiere decir que le ha aumentado el endeudamiento en 308 billones con un crecimiento del 35%. Cuando miramos el gobierno del presidente Iván Duque, recibe un país endeudado en 474 billones, lo llevó a 872 billones, es decir, un crecimiento de 398 billones a una tasa, a un aumento del 84%. Y cuando miramos el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, recibe un país endeudado en 203 billones, lo llevó a 474 billones, es decir, que lo aumentó en 271 billones con un aumento del 133%. Entonces, si uno es estricto y lo mira en el nivel de crecimiento porcentual, quien más ha endeudado en nuestro país fue el gobierno de Juan Manuel Santos, con una tasa de crecimiento del 133%. A ver, ¿y para dónde se está yendo toda esa deuda? ¿O cuáles fueron los destinos? Cuando uno le pregunta al gobierno del presidente Iván Duque, dice, tuvimos una pandemia, entonces en esa situación de pandemia creamos el FOME, no sé si se acuerdan, el Fondo para el Trabajo de la Emergencia Sanitaria, y que a través de ese fondo se generaron los recursos para la compra de vacunas, ventiladores, crear o mejorar las salas de UCI, se crearon programas asociados a las familias en acción, el PAEF para ayudarle a las empresas que mantenían el empleo formal y digamos que ahí se concentró esa mayoría de recursos. Y yo veo eso y de cierta manera lo entiendo, pues pandemia, ¿cuándo había ocurrido una situación de esa manera? Cuando luego tú vas y le preguntas al gobierno de Juan Manuel Santos por qué se endeudó el país en más del 133%, te dice, mire el 2014 y pasamos a tener un marcado hueco fiscal porque los precios del petróleo eran de $100 y bajaron a $30. Ok, entendido, crisis petrolera. ¿Y qué más? Ah, no, creamos las vías 4G. Sí, pero las vías 4G eran asociaciones público-privadas. Los privados ponían una muy buena parte de los recursos y gran parte de esas vías 4G no se terminaron de cerrar en ese gobierno, sino que se cerraron en el gobierno de Iván Duque. No, creamos el programa de las 100.000 viviendas. Pero, ¿y qué más? Ah, el acuerdo de paz. Pero resulta que ese gobierno creó una reforma tributaria que pasó el IVA del 16 al 19%. Entonces lo que vamos viendo ahí es que a los gobiernos en general les gusta es endeudarse y endeudar al país porque les gusta el gasto. Luego cuando miras el gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha aumentado esos niveles de deuda en 308 billones. Entonces, bueno, ¿qué se ha hecho con los recursos? No, es que tapamos el hueco que se generó del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Ay, ¿cuánto es ese hueco? Eso está entre 40
y 70 billones. Bueno, ¿y el resto de la plata qué pasó? No, es que el resto de la plata fue para pagar la deuda que heredamos del gobierno de Iván Duque. Vení, un momento. Tomaste deuda para pagar deuda. Entonces, ¿por qué aumentó el nivel de deuda? O sea, un ejemplo sencillo. Si ustedes tienen un crédito con, no sé, con Bancolombia, y a Bancolombia le den 3 millones de pesos y se van para Banco Bogotá y piden 3 millones de pesos y con la plata de Banco Bogotá pagan la Bancolombia, ¿cuál es su nivel de deuda? Pues 3 millones de pesos, no 6 millones. Entonces, ¿por qué el gobierno del presidente Petro da esas respuestas? ¿Creen que nosotros no tenemos suficiente información? No, lo que pasa ahí es como sin crisis petrolera y sin pandemia estás endeudando el país en los 308 billones, aumentas la deuda en 35%. No todo es fondo de estabilización de precios del petróleo, sino que es más gasto, más burocracia. Y hay un elemento que me generan muchas dudas, es si gran parte de esos recursos pues luego terminan yendo a renta ciudadana en un periodo de elecciones, que es donde se irrigan los subsidios. En medio de esto que está pasando, pues yo veo una noticia positiva, no en el endeudamiento, sino en que los acreedores, los dueños de esa deuda, pues siguen confiando en el país. Que si no confiaran en el país no le pondrían esos recursos. Entonces eso quiere decir que este país tiene unas bases estructurales bastante sólidas. Por otro lado, me preocupa, por ejemplo, la visión de las calificadoras internacionales. Recuerden que a Colombia en el 2021 le quitaron el grado de inversión. Es decir, que las calificadoras dijeron ese país no es un gran país para invertir. Eso pasó en el 2021. Resulta que recientemente, en el 2024, fuera de quitarnos el grado de inversión, nos pusieron en esa calificación en perspectiva negativa. ¿Y por qué hablan de una perspectiva negativa? Porque el país cada vez se endeuda más y el manejo en el gobierno actual de sus finanzas es demasiado desordenado. Entonces genera una interrogante, es, ¿este país va a tener o no va a tener la capacidad para pagar esa deuda? Al final, cuando tú tapas huecos a punta de endeudamiento, metes un problema gigante. La empresa, si eso pasa en una empresa en la que te encuentres, o el país. Entonces vamos a tener unos retos importantes para mejorar las condiciones económicas y empresariales de nuestro país. De hecho, hay un capítulo que pueden analizar y es si Colombia va o no a pagar la deuda. Ese capítulo lo hicimos hace un par de años y muchos de los análisis siguen siendo vigentes. Les doy las gracias por habernos acompañado en este capítulo. Si a ustedes les interesa profundizar mucho más en estos elementos del entorno, ingresen a www.sectorial.co. Ahí pueden seleccionar el sector que sea de su interés y miren nuestras diversas redes sociales porque ahí compartimos constantemente contenido exclusivo. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo capítulo.